les queda a sus otros compañeros. No me había dado cuenta de grabarlo. Se los empiezo a comentar de nuevo. No necesariamente son en inglés. En realidad eso depende. Acá Constanza pregunta si los papers son en inglés. No necesariamente son en inglés. A veces sí y a veces no. Depende de cuán actuales sean, porque a veces la mayoría de las publicaciones se hacen en inglés, pero después se les suele aparecer la versión en español. Pero cuando son muy, muy nuevas, en ese caso sí están en inglés. Pero creo que en esta ocasión los que les van a dar están en castellano. De todas formas, yo les voy a dar algunas herramientas que les van a ayudar también a, por ejemplo, poder traducirlos. Eso lo vamos a hacer en el taller de la semana que viene. Hoy particularmente vamos a trabajar todo lo que vendría a ser comprensión lectora de los artículos científicos. Como les comentaba recién, digamos, la idea de estos talleres nació como para darles algunas herramientas a ustedes, de manera que se les haga más sencillo a la hora de que tengan que sentarse a hacer los seminarios sobre todo porque como son trabajos en grupo, lleva bastante tiempo porque es un trabajo elaborado, que tengan algunas herramientas y se les haga como más sencillo el trabajo, y bueno, para ayudarlas. Obviamente por eso no era una instancia obligatoria, pero la idea no es tampoco estar 1000 horas hablando, pero sí compartir un rato también y tener un encuentro para que ustedes también puedan dar sus opiniones y que puedan comentar eh, lo que... André, y esto además nos sirve de acá en más, porque no es solamente para esta Exacto. materia, sino que en otras actividades vamos a necesitar tener esa comprensión y ese Sí, sí, análisis de papers. exactamente. O sea, también por eso es que me pareció muy interesante, digamos, poder generar esta instancia, porque en realidad en toda la carrera les va a servir esto. De hecho, el año que viene, cuando cursen fisiopatología, van a tener una instancia muy similar de trabajo. Van a tener que también buscar bibliografía, después a partir de esa bibliografía les hacen hacer una monografía, un trabajo, exponerlo oralmente, y generalmente eso sí suelen ser papers en inglés. Pero bueno, eso ya lo van a ver más adelante, no se asusten. Pero bueno, también por eso está bueno esto de dejarlo grabado, cosa que si ustedes después quieren volver, lo quieren volver a ver, lo van a tener disponible siempre. No sé si tienen alguna otra duda, si quieren podemos arrancar. Dale nomás. Bueno, dale. Ahora les comparto la pantalla, yo les armé una presentación. Se las puedo después, si quieren, ustedes les gusta, se las puedo compartir. Yo no tengo problema de pasarles el PowerPoint, o no sé si los profes, si no, capaz que lo pueden subir al entorno, no sé si lo van a subir al entorno, pero cualquier cosa me lo piden, yo no tengo problema de pasárselos, y si no también van a tener el video. Bueno, lo voy a poner en pantalla completa. Avísenme, lo ven en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, André. Genial. Sí, André. Ya saben, cualquier cosita me frenan, me preguntan, hagan los comentarios que quieran. La idea no es que sea un monólogo mío solamente, sino que podamos compartir entre todas. Bueno, acá tengo el mate. Bueno, como les comenté hace un ratito, este va a ser un taller de comprensión lectora de artículos científicos. Justamente vamos a trabajar recursos que nos ayuden a la comprensión de esos textos. ¿Qué se propone en este taller? Brindar recursos y herramientas que les permitan comprender artículos científicos necesarios para el abordaje del estudio de la química biológica. Pero como dijo la compañera hace un ratito, estas son herramientas que les van a servir en toda la carrera. Bueno, ahora vamos a ir haciendo como un análisis muy general de la función que tienen las diferentes partes de un artículo científico. Yo acá lo que hice fue ponerle como algunas frases que sean como sintéticas, que expliquen qué es lo que se trabaja en cada una de esas partes, porque por ahí uno cuando recién se choca con este tipo de textos, no entiende muy bien qué significa lo que está en cada parte. Por eso quería traerles este resumencito primero, para entender qué es lo que se visibiliza en cada una de las partes de estos artículos. Bueno,
particularmente en el título, eso no tiene gran complejidad, digamos, es lo mismo que en cualquier otro texto. Básicamente lo que hace es indicar de qué se trata ese artículo. Después otra cosa que también es muy importante esto, que se indican quiénes son los autores, o sea, quiénes fueron los investigadores que trabajaron en esa investigación. Después van a ver que generalmente los artículos científicos tienen un resumen. En este resumen vendría a ser como una síntesis de cada partecita que encontramos en el artículo. O sea, una síntesis de la introducción, una síntesis de la metodología, una síntesis de los resultados, una síntesis de la discusión. Se hace una síntesis de cada parte y después eso se conglomera en un resumen, que generalmente ese resumen puede estar en más de un idioma. Particularmente acá, en la imagen siguiente, les trajo un ejemplo. Fíjense que tienen un resumen en español y también un resumen en inglés. Por más que el resto del texto esté en un solo idioma, el resumen lo suelen poner en más de un idioma. También aparece muchas veces en portugués también los resúmenes. Depende del tipo de artículo con el que estés trabajando, pero generalmente siempre en español y en inglés aparece. Está bueno, digamos, a prestar atención a los resúmenes, sobre todo cuando una está haciendo una búsqueda bibliográfica para como buscar información acerca de un tema particular que tengamos que estudiar. Está bueno utilizar el recurso del resumen para ver este texto me sirve o no me sirve en un principio. Está bueno en ese sentido porque vos podés decir, Y André, sí, Eli. esa parte donde dice palabras claves, porque yo las veces que usé por ahí algunos artículos de este tipo, como que también me fijo en las palabras claves y después digo, ¿estará bien como que lo filtre desde ahí Sí, o no? O sí, directamente en el resumen. también esa es, de hecho está re bueno lo que estás comentando porque es algo que yo no lo puse, pero es muy significativo lo que estás diciendo, Eli, porque también es otra forma que uno puede utilizar para identificar si ese texto me puede servir o no, según el tema en que quiero trabajar. O sea, por ejemplo, vos tenés la palabra epilepsia, entonces vos decís, yo estoy haciendo una investigación sobre ese tipo de patología, y capaz que acá en el título no aparece la palabra epilepsia, pero acá en las palabras clave sí, entonces también es otra herramienta muy interesante para utilizar. Así que gracias por tu aporte porque me olvidé de ponerlo a eso. Muy valioso. Las cosas que por ahí de tanto usarlo, como que empecé a filtrarlo desde ahí. Ahora como no estaba, te preguntaba que si está bien que se filtre así. Sí, Porque... sí, está muy bien. O sea, de hecho, ni yo ni los otros profes que leyeron la presentación se dieron cuenta, así que qué genia que sos, Eli. Gracias. Re bueno el aporte que hiciste. Bueno, como les comentaba entonces, el resumen vendría a ser una síntesis de cada parte y que justamente nos da una herramienta para saber si ese artículo nos puede servir o no para investigar aquello que estamos queriendo buscar. Y así como comentaba Eli también recién, las palabras claves son otra de las herramientas que nos sirven para ir filtrando la información. Luego sí vendría a analizar las partes del texto que son particulares en cada artículo y que tratan específicamente la información como más en profundidad. En primer lugar, tenemos la introducción, que básicamente la introducción lo que hace es contextualizar la investigación, o sea, comenta cuál es el grupo de estudio que se abordó, en qué lugar se abordó, cuántas personas fueron estudiadas, o sea, describe en general el marco teórico del artículo. También brinda información teórica que ya se conoce sobre eso que se va a estudiar. Luego, la segunda parte que podemos encontrar en un artículo científico es la metodología, particularmente la metodología, que es lo que se aborda. Todos aquellos materiales y métodos de experimentación que se llevaron a cabo en la investigación esa. O sea, explica de qué manera se llevó a cabo esa investigación,
cuáles fueron los elementos que se utilizaron en esa investigación. De hecho, también lo pueden encontrar, depende del artículo que utilicen, puede aparecer como metodología o también le llaman materiales y métodos. Se los aclaro porque por ahí ustedes pueden llegar a estar leyendo uno que diga materiales y métodos y vean este resumen y digan, ¿y pero dónde está esa parte? Es la misma, o sea, nada más que depende del autor, eso puede variar un poco en los conceptos, pero en realidad son conceptos equivalentes. Por ahí esta es como la parte que a muchas personas les cuesta, digamos, comprender, por el hecho de que es la parte como muy, muy técnica del artículo, porque explica justamente todas las técnicas de laboratorio que se llevan a cabo. Entonces, por ahí es una de las partes del artículo que más requieren mayor análisis o más tiempo para comprender qué es lo que está sucediendo ahí, digamos, qué es lo que se está queriendo transmitir. Luego tienen la parte de resultados. En la parte de resultados particularmente, o sea, se reportan todos aquellos datos, toda aquella información que los investigadores encontraron o llegaron a, o sea, recabaron información de todas aquellas métodos y materiales que llevaron a cabo. Y generalmente esos datos se representan gráficamente a través de tablas, de figuras, de fotografías, de gráficos, que por ahí también esa es otra de las partes del análisis del artículo que es bastante complejo por el hecho de que por ahí es difícil aprender a leer los gráficos, pero bueno, es cuestión de tenerse también un poco de paciencia, ir de a poco, porque, bueno, o sea, es difícil entender el texto completo con una primera leída, sino que hay que tenerse un poco de paciencia y leerlo varias veces, sobre todo esta parte de metodología y resultados suele ser como por ahí la que tiene mayor complejidad, por estas cuestiones que les comento. Por la cuestión de los gráficos y por la cuestión de los métodos experimentales que se llevan a cabo en el laboratorio, que por ahí cuando uno no está acostumbrada a manejar todos esos vocabularios, puede costar un poco la comprensión. Pero ahora vamos a trabajar algunos tips o unas estrategias que les voy a dejar para que justamente sea más sencillo de comprender ello. Y luego en la discusión vendría a ser como la conclusión del artículo científico, y particularmente lo que se trabaja en la discusión es justamente como un resumen de cuál es el aporte que esta investigación está dando al campo de conocimiento científico, y lo relaciona con otros trabajos del mismo campo que se hayan trabajado, y también muchas veces deja como abiertas algunas preguntas o interrogantes que sirvan para próximas investigaciones. Como para decir, bueno, hasta acá, esto es lo que nosotros llegamos a concluir, aprendimos tal cosa, pero quedan por responder un montón de otras preguntas que estaría bueno retomarlas y que en próximas investigaciones se las siga trabajando. Y luego, en la bibliografía, se manifiestan todos aquellos trabajos, diferentes artículos, diferentes libros, que fueron utilizados para investigar la temática. Generalmente, recuerden que todo lo que se cite en la introducción, metodología, resultado de discusión, todas esas citas después van a estar reflejadas en la bibliografía. También la pueden encontrar como referencias. Hasta acá, ¿cómo vamos? Yo creo que bien. Bien, André. A Buenísimo. mí, André, me pasa que cuando leo un artículo, yo no sé si ya está totalmente, digamos, si es previo a hacer un paper, no sé cómo es la clasificación bien, o sea, si ya está totalmente verificado o ya pasó todos los pasos que tiene que pasar para generarse el artículo, o si es algo previo a eso, ¿cómo lo Claro, lo que pasa es que en realidad vos para entendés? publicar, perdón, no sé si a Pero mí se me está cortando o a vos se te cortó. no sé, por ahí te quedas congelada. Sí, me dice su conexión de internet es inestable. Bueno, perdón, si por ahí no me escuchan o algo.
Bueno, mira, para hacer una publicación de un paper, primero, generalmente los artículos científicos se suelen publicar en revistas científicas. Para vos publicar un artículo científico en una revista, se pasa por todo un proceso de selección y de verificación de la información que se manifiesta en dichos artículos. O sea, no es que una persona puede publicarlo así nomás a un artículo en una revista. No sé si esa es la pregunta que querías saber, Sí, sí, porque pero que por ahí se publican cosas, por ahí veo que publican cosas, no cualquier persona, sino que es como previo a que esté el último paso, digamos, de confirmación y que sea el paper, y como que me cuesta identificar eso, digamos, de que si realmente ya está, ya pasó todas sus etapas y ya está confirmado, digamos, y es un artículo, no sé cómo se dice, que certifica lo que está diciendo, o le falta un claro. paso como... Bueno, si querés, lo voy a investigar para la próxima clase, que justamente va a ser de guía de búsqueda de bibliografía científica. Y lo podemos trabajar ahí, porque debería chequearlo bien esto que me estás preguntando. Yo te voy a pasar después, porque a mí después de hacer trabajos en, qué sé yo, en BCM, por ejemplo, que tuvimos que buscar papers y hacer el seminario, ahí como que me interesó más, y después, por ejemplo, con temas actuales, empecé a buscar información desde ahí, qué sé yo, de las vacunas y esas cosas. Entonces, como que esa era una duda que tenía, como que podía... o sea, cómo me daba cuenta cuál era un paper y cuál era un artículo que por ahí todavía no estaba totalmente validado. Claro. Bueno, sí, si te parece, lo voy a buscar bien, porque la verdad no sé así con tanta precisión para responderte, y tampoco te quiero inventar algo. Y el próximo taller que vamos a dar, que justamente va a ser la semana que viene, que todavía no los publicamos, pero bueno, ya se los adelanto, va a ser la semana que viene, y justamente va a ser un taller de guía de búsqueda de bibliografía científica. Así que ahí si querés lo podemos trabajar. Que ahora, digamos, no te puedo dar una respuesta porque no sé con Dale, sí, sí, certeza, sí. No si te quiero sacar más parece. tiempo tampoco, pero No, igual está no bueno que hay por ahí nosotros nos problema. vayamos acostumbrando a buscar información en eso, porque la verdad que es como que te vas actualizando todo el tiempo, y por ahí si querés saber algo realmente que tenga una validez científica es el mejor, Está digamos, el mejor buenísima, medio. está buenísima tu pregunta, o sea, me encanta. Realmente me parece re importante, así que lo voy a investigar y lo voy a agregar al próximo taller, y entonces ahí lo podemos trabajar más en profundidad. Bueno, ¿les parece que sigamos? No sé si Ana tiene otra duda de esto. No, Andrés, sigamos. Bueno, entonces, hasta ahí lo que vimos, como un resumen de qué se trabaja en cada parte de un artículo científico, y ahora vamos a ver particularmente las estrategias para trabajar en la comprensión lectora de esos artículos. Bueno, vamos a ver una serie de herramientas. La primera herramienta que proponemos es esta de indagar acerca del título del texto que estamos leyendo, o sea, tratar de hacerle como una serie de interrogantes al título del artículo. Obviamente no necesariamente lo tienen que escribir, pero está bueno como tener una actitud crítica, digamos, frente a cada parte del texto para ir comprendiéndolo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un título del artículo que estaba en pantalla anteriormente: las dietas cetogénicas, beneficios adicionales a la pérdida de peso y efectos secundarios infundados. ¿Qué nos querrán decir los autores en el texto? ¿De qué tema trata el mismo? Entonces, a partir de, por ejemplo, hacernos estas preguntas que proponemos acá, pero pueden ser otras, o sea, si quieren pueden imaginar algunas otras que les puedan servir para analizar estos diferentes títulos. Está bueno como ir desde un primer pantallazo ya pensando qué vamos a trabajar en ese texto determinado.
Esa entonces tendría que ser la primera estrategia. La segunda, identifica cuál es la problemática que aborda ese artículo determinado. Entonces, en orden del mismo artículo que les había puesto en pantalla anteriormente, yo si quieren se lo puedo compartir a ese artículo, como para que a ustedes les quede ya el ejemplo del artículo con todo el análisis de este Power. Yo no tengo problema de compartirle las dos cosas, así ya les queda para después cuando tengan que hacerlo ustedes con otro de los textos. Por ejemplo, ¿qué se está tratando de resolver en ese texto que comentamos recién? Centrarse en el objetivo de la investigación. Entonces acá yo lo que hice fue hacer la lectura de ese texto y recabar de alguna manera el objetivo que tenía esa investigación. Ese objetivo no necesariamente tiene que estar explícito, particularmente en este texto que yo les comento no estaba explícito, sino que al hacer la lectura del mismo, vos podés hacer como una comprensión de, generalmente en el resumen o en la introducción podemos encontrar el objetivo. Particularmente en este es conocer los beneficios de la implementación de dietas cetogénicas en consultantes con enfermedades crónicas no transmisibles. Esto está bueno, tratar de indagar acerca de cuál es el objetivo que tuvieron los investigadores, porque una vez que nosotras conocemos cuál es ese objetivo, después se nos va a hacer mucho más fácil entender las conclusiones. Luego, otra de las estrategias que podemos utilizar para la comprensión de texto es la identificación de ideas principales e ideas secundarias. Tener en cuenta estos dos aspectos. ¿Cuáles son las ideas principales? Son aquellas ideas que uno cuando las lee las comprende por sí mismas. Y las ideas secundarias son aquellas ideas que en realidad, si vos las lees, no las comprendes por sí mismas, sino que necesariamente son dependientes de las ideas principales. O sea, básicamente las ideas secundarias vendrían a ser como diferentes o fundamentaciones, o ejemplificaciones, demostraciones de esas ideas principales, como las ideas de relleno, entre comillas le podríamos decir. Muy vulgar, digamos, ese ejemplo que les doy, pero simplemente es como para que lo puedan entender. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de identificar las ideas principales de cada párrafo. Entonces, cuando una logra identificar las ideas principales de cada párrafo, es como más fácil entender de qué está hablando ese párrafo en particular. Por ejemplo, las ideas principales de este párrafo que les pongo acá son: existen estudios epidemiológicos que han asociado la ingesta de productos animales con la génesis del cáncer. Estos estudios están sesgados, pues no tienen en cuenta el posible efecto de factores de confusión cuya presencia sí se ha demostrado que se vincula al desarrollo del cáncer. Y después te da un montón de información como extra que complementa a esa idea principal. Por ejemplo, dice, muchos científicos piensan que las dietas más saludables deberían contener del 55 al 70% de carbohidratos. O sea, eso ya les está dando una pauta de que en realidad eso vendría a ser como una pequeña introducción que hace el texto, pero no es lo más importante. Les puse varios ejemplos de identificación de ideas principales. Acá tienen. Las dietas bajas en carbohidrato no producen alteraciones renales ni hepáticas. Y luego da como una fundamentación de por qué el autor afirma eso. Esta, digamos, la fundamentación vendría a ser como las ideas secundarias. Después yo, si quieren, les voy a pasar esto para que lo puedan leer con más detenimiento, pero esto simplemente es un ejemplo. Acá, otro ejemplo más. Este párrafo era más largo, así que pude identificar 3 ideas diferentes. Por ejemplo, dice, las dietas cetogénicas se asocian a cetosis, pero no a cetoacidosis. Cetoacidosis se da en procesos patológicos. Este proceso no se produce en las dietas cetogénicas. Y entonces ahí tienen como varios puntos identificados dentro del texto. El resto de las ideas que están en negrito
en letra negra, digamos, vendrían a ser las ideas secundarias. Entonces ahora lo que les propongo es que abramos como un espacio en el que ustedes puedan intentar identificar en 2 párrafos que vamos a tener de ejemplo cuáles consideran que son esas ideas principales. No sé qué les parece la idea, si lo quieren hacer, si les gustaría. Y André, lo hacemos. Buenísimo. Bueno, fíjense que este es un parrafito, hacemos primero este si quieren, y después vemos el segundo. Ahí lo corro para que no moleste. ¿O querés que marquemos algo o después te decimos? Si quieren lo hacemos verbalmente. Como quieran. Capaz es más fácil hacerlo así. Por las dudas, les digo nomás esto. En 10 minutos se va a cortar la reunión, pero cuando se corten vuelvan a entrar al mismo link porque es una reunión recurrente. Eso nomás. Ahora no las interrumpo. Yo estoy en duda en el párrafo 1 porque no sé si es que, bueno, la primera parte donde dice que tiene beneficios en el tratamiento de la diabetes tipo 2 o si sería la última que dice que se usa como terapia preventiva de la diabetes tipo 2 y lo otro ya es como fundamentación. Claro, vos podés tener más de una idea principal en un párrafo. De hecho, o sea, yo sí tendría que marcar algo, también marcaría lo que comentaste. Por ahí también es una cuestión un poco subjetiva, depende de cada una cómo lo interprete. Capaz que las demás chicas pueden interpretarlo de una manera diferente, pero en un párrafo puede haber más de una idea principal. Justamente acá, por ejemplo, en el anterior que les mostré, había marcado también 3. No sé qué les parece a las demás chicas. ¿Qué opinan? Anímense. Miren que yo no las voy a evaluar ni nada, es para ayudarlas. Sí, yo también hubiera tomado lo de que tienen beneficios en la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2. Buenísimo, Jimé. Bueno, ¿les parece que veamos ahora el segundo párrafo? Yo ahí en el segundo párrafo marcaría como que los pacientes que vencieron ese tratamiento tuvieron una mejoría significativa en el control glucémico, niveles de triglicéridos y pérdida de peso. Buenísimo, Connie. Buenísimo. No sé qué opinan el resto de las chicas. ¿Qué les parece?
Yo también marcaría eso que dijo ella y también que la medicación que tomaban fue interrumpida o reducida en Genial, los pacientes que completaron el estudio. genial. De hecho, fíjense que ahora no recuerdo con exactitud, pero me parece que estos eran párrafos consecutivos, porque fíjense que acá estaban hablando de que podía ser una dieta preventiva para diabetes tipo 2 y después está como dando algo de evidencia al respecto de por qué podría considerarse una diabetes preventiva de diabetes tipo 2. Así que bueno, gracias chicas por animarse a participar y bueno, ojalá que esto también sea como un ejercicio que les vaya sirviendo. Bueno, pasamos a la siguiente. Otra de las estrategias que podemos utilizar para tratar de comprender mejor a los textos es realizar una lectura de un párrafo y una vez que tratamos de comprender de qué trata ese párrafo en particular, colocarle un título determinado. Entonces acá les puse algunos ejemplos. No sé si alguna de ustedes quiere leer el parrafito este en voz alta, porque así no hablo todo el tiempo yo. Y después les muestro cuál fue el título que le inventé. La que quieran, no hay problema, no se peleen. Yo leo antes, si quieres. Dale, Agus. Además, la cetosis ha demostrado ser protectora del daño cerebral producido por situaciones de hipoxia y sustancias tóxicas, como los radicales libres MPP, derivados de la meperdina, que producen una forma neurológica de parkinsonismo. A esto podemos añadir la indudable efectividad y buena tolerancia que tiene esta dieta en el tratamiento de la epilepsia infantil, de los adolescentes y muy probablemente de los adultos. Incluso pudiera ser de utilidad en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otros procesos neurodegenerativos, debido a la capacidad que tienen los cuerpos cetónicos para aumentar la eficiencia energética de la mitocondria y porque estos suponen un combustible alternativo a la glucosa. Bueno, Agus, muchas gracias por leer. Bueno, ahora les muestro cuál fue el título que le puse a este parrafito. Implicancia de las dietas cetogénicas en el sistema nervioso. No sé si a ustedes están de acuerdo con este título, si hubieran puesto alguna otra cosa. ¿Qué les parece? Sí, yo lo hubiese pensado algo así también, o en las dietas cetogénicas, en procesos o en enfermedades neurodegenerativas o algo así. Ah, está buenísima esa. Esa sería otra alternativa que se podría utilizar. Está muy buena. Bueno, miren, quedan 2 minutos de esta reunión. ¿Les parece que cerramos acá y entramos de nuevo, cosa de que no se nos corte? Mientras estamos leyendo la siguiente. Dale, André. Leandre. Buenísimo. André. Nos vemos en un ratito.